Gracias por asistir. Alberto, diga que Sole se siente donde quiera, hombre, ¿no? Dale chance. Bueno, agradecemos a los laboratorios Silanes, ¿no? Y la presencia de la doctora Arisbe Rivera Ordóñez, que es expresidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma. Hizo su subespecialidad de algología en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Centro Médico Nacional de Capacitación en Dolor y es médica cirujano por la Universidad de la UNAM e hizo su especialidad de anestesiología en la Secretaría de Salud. Entonces, pues le queremos dar las gracias, doctora, por asistir a nuestra plática, ¿no? Y pues sin más, los dejamos con nuestro público. Buenas tardes, muchas gracias. Me voy a mover un poco para este, que nos veamos un poco más. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya vimos que es una invitación por parte de un laboratorio y hoy es su sesión general, pero vamos a comenzar la plática. Muchas gracias a los organizadores, a los coordinadores y a ustedes que están aquí en su tiempo. Bueno, como bien lo comentó el doctor, mi formación es en el paciente politraumatizado grave, dolor y paliativos también, enfocado mucho al paciente con trauma severo. Ah, sí, doctor, no me gusta poner mucho esas imágenes, pero son los pacientes que nos llegan. A veces nos preguntamos, híjole, ¿y qué pasó para que llegara a este trauma tan severo? Pero así nos llegan, así de esta magnitud, y dice uno, híjole, ¿y qué le hago, no? En muchos aspectos, hemodinámico, ventilatorio, de todos los tipos, ¿no? Pero así nos llegan. Y bueno, el tema de hoy es el manejo del dolor en el paciente politraumatizado. Y no solamente en el paciente posoperatorio el dolor está muy mal manejado, sino en este tipo de pacientes. ¿Ustedes creen que alguien se enfocó a tratarle el dolor a este paciente? Pues nadie, ni siquiera se pensó y nunca se le hizo, porque lo que él requería era otro tipo de cuestiones en el manejo hemodinámico y determinar qué se le iba a hacer, quién lo iba a atender. Nadie se quería hacer cargo de este paciente, cirugía no es mío, ortopedia tampoco es mío, pues entre los dos y a dónde vamos a hacer, ¿no? Entonces el dolor es bien complejo de tratar. Pero miren, bueno, vamos a hablar que primero, ¿qué es el trauma? Es una herida o lesión caracterizada por una alteración, fíjense, estructural o un imbalance fisiológico y que va a estar relacionada a una exposición aguda a alguna energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica o química, que son las principales energías que nos dañan membranas celulares. Y un paciente politraumatizado es aquel paciente que presenta obviamente las lesiones a consecuencia de un trauma, pero que dos o más órganos va a presentar, perdón, en dos o más órganos y que al menos uno de ellos pone en riesgo la vida. Entonces son pacientes, pues obviamente como su nombre lo dice, es politraumatizado. Entonces, el dolor es en lo último que se piensa en el paciente con trauma, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice un poquito, hablando un poquito de estadísticas? Pues el trauma en todo México y en el mundo es un problema de salud y que va a estar desatendido y principalmente en los países que estamos en vías de desarrollo, pues incluido nuestro país. Fíjense, aunque esta estadística es del 2021, ¿qué es de importante aquí? Que antes el trauma estaba dentro de los primeros lugares como causa de muerte y causa de discapacidad en nuestro país. Sin embargo, cuando se viene la pandemia y otro tipo de enfermedades, pues se modifica en los lugares. Afortunadamente, quedó más alejado por causa de muerte y de discapacidad, pero ahorita vamos a ver qué ha cambiado. El trauma en el mundo es la quinta causa de muerte, la sexta causa de discapacidad, pero fíjense, en menores de 35 años, la primera causa de muerte y discapacidad. Y hoy en día los accidentes por vehículo automotor y llámense motos ha incrementado el 40%. Y la discapacidad y muerte, y perdón, voy a decir una cosa que no me gusta decirla, pero es real. Gracias a estos jovencitos
se ha incrementado de manera exponencial la donación de los órganos, porque pues obviamente tienen muerte y son muy jóvenes, son sanos y hay una donación importante de órganos. Jóvenes, son en edad productiva, en edad muy productiva y hombres. Desafortunadamente, también digo, los hombres son más callejeritos, andan más fuera de su casa, ¿no? Entonces tienen más lesiones y más riesgo. ¿Qué pasa? Pues, fíjense, el 31% de los accidentes automovilísticos, bueno, de todos los accidentes o del trauma, es por accidentes automovilísticos. Y les decía, el 45% tiene que ver con accidente en moto. Posteriormente, bueno, va a haber choques, volcaduras, la violencia de terceras personas por arma de fuego o por proyectil de arma de fuego. ¿Y cuáles son las áreas corporales que más lesiones tienen en estos pacientes politraumatizados? Fíjense, el 70% está en extremidades, pues ya lo estamos viendo. En extremidades, el 70%. Y el segundo lugar lo tenemos los traumas de cráneo. Pero bien, sabemos que el paciente llega por accidente de moto y ya sabemos, no hay vuelta de hoja. Tiene trauma de cráneo o tiene lesión de alguna de las extremidades. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos primero, también de tratar a un paciente con trauma? Pues identificar las lesiones que van a ser críticas o que ponen en riesgo la vida de estos pacientes, establecer prioridades. Todos nosotros sabemos y manejamos, no sé si algunos haya de ustedes haya escuchado el PTC, yo vengo de la Sociedad Mexicana de Anestesia en Trauma, la SOMAT, y tenemos este taller que es el PTC, el Primary Trauma Care, que es un sistema no igual ni similar, parecido a la TLS, pero son los cuidados primarios del paciente con trauma, también son 2 días. ¿Cuál es la diferencia de la TLS y del PTC? Que el PTC lo hacemos con lo que tengamos a la mano y el ATLS es hospitalario, totalmente hospitalario. Todos o muchos de ustedes, no sé si todos son anestesiólogos, recordamos a nuestro querido maestro, el doctor Pastor Luna y a la doctora Melman. Ellos hicieron el curso con nosotros cuando decían, bueno, ¿qué tiene de diferente? Y hicimos, bueno, en otro hospital también, no de esta cadena, pero igual de alto renombre, lo pudimos llevar ahí el PTC, donde estaba el doctor Pastor Luna, y dices que este curso merece tener el mismo puntaje que la CLS y que la TLS. Entonces, cuando escuchen por ahí el PTC de la SOMAT, tómenlo y vale exactamente para recertificar lo mismo y está muy padre. Hacemos unas prácticas muy bonitas del paciente con trauma. Bueno, aquí aprendemos a establecer prioridades por medio del triage. Ya sabemos la evaluación primaria, la evaluación secundaria del paciente con trauma, que tiene que ser rápida, sistematizada, diagnosticar, evaluar, diagnosticar y tratar. Y si se descompensa nuestro paciente, pues nos tenemos que regresar. Estabilización esencial y apropiada y eficiente en el campo como en el trayecto. Pues en el dolor también, nosotros a veces pensamos evaluación primaria, pues prioridad la vida, ¿no? Pero fíjense que en esos sistemas, tanto en el ATLS y bueno, en el PTC sí se toma en cuenta el manejo del dolor. Y desde el prehospitalario, todos los sistemas internacionales desde el prehospitalario tienen y se debe de manejar el dolor. Sin embargo, pues no se hace. Ahorita vamos a ver. Echando una vista rápida a lo que se hace en el paciente con trauma, que ya decíamos, tenemos que ver cuáles son las lesiones que ponen en riesgo la vida. En la evaluación primaria, que debe de ser de 3 a 5 minutos, ya sabemos el famoso ABCDE, la vía aérea, la respiración, bueno, la ventilación, la circulación, función neurológica y algo que a veces no hacemos, la exposición. Cuando exponemos al paciente nos vamos a dar cuenta de las lesiones que el paciente puede tener y que son grandes generadoras de dolor. Y ya como evaluación secundaria, pues echamos mano de todo lo demás, ya de manera más exhaustiva y controlada, dando una resucitación más precisa y echando mano de muchas otras cosas como el quirófano, laboratorio, perdón, imagenología ya más avanzada o incluso el mismo servicio de unidad de cuidados intensivos. Todo esto lo sabemos hacer y quizá, bueno, al menos en mi hospital, pues siempre es un hospital de concentración de trauma, el Hospital de Joco,
y pues todo el tiempo tenemos pacientes con trauma, ¿no? Entonces es como, estamos como muy habituados a este sistema, pero se nos pasan también cosas, ¿eh? Siempre se nos pasan y el dolor es uno de ellos. De verdad, a veces pensamos, ay, pero es que se está muriendo o tiene un trauma de cráneo o cómo le voy a poner algo si el paciente está descompensado. Pero ahorita vamos a ver que aunque esté en estas condiciones que ustedes vieron al principio, lo podemos hacer. Y bueno, que hablando un poquito de dolor, ya sabemos que es una respuesta fisiológica que va a ser, perdón por haber puesto esa palabra, normal o es una respuesta fisiológica esperada a un estímulo adverso perjudicial. Si estamos hablando de dolor agudo y de dolor posoperatorio, aunque sea paciente de trauma, pues se va a recuperar ese paciente y ese dolor debe de desaparecer. No, no siempre pasa. Debemos de conocer la fisiopatología del dolor agudo. Todos los días, y ahorita vamos a ver, todos los días lo hacemos. Todos los que estamos aquí, no sabemos la anatomía y la fisiología del dolor, de un esquema clásico de dolor, nos lo enseñaron en la universidad y todos los días ustedes lo hacen, las repasan, las tratan, sin embargo no lo hacemos como de manera muy consciente y pues se nos va olvidando, pero ahorita lo vamos a recordar perfectamente bien. Tenemos nuevos fármacos y nuevas técnicas y obviamente modos de administración. El paciente con trauma es un paciente muy peculiar porque tiene muchas afectaciones. ¿Y qué es lo que más miedo nos da en cuanto a las afectaciones? La farmacocinética, la farmacodinamia, pues obviamente el estado hemodinámico del paciente, el estado neurológico, el estado de ventilación, porque decimos, y si deja de ventilar, y si trae trauma de tórax, y si le altero la hemodinamia, y si se choca, y si esto. Entonces, el dolor nos da una respuesta metabólica, pero el paciente con trauma tiene otra respuesta. Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta todos estos. Y actualmente algo también, por lo que, híjole, por lo que no tratamos de manera correcta también el dolor, es que no tenemos los insumos necesarios. Yo vengo de un hospital privado, privado de recursos materiales, porque pacientes tengo para regalarles, pero privado de recursos materiales, porque le comentaba a la doctora, tengo 25 años, yo llegué a Joco el 1 de marzo del 2000 y hoy, de verdad, estos días da tristeza porque es la única o las veces que he visto una carencia tan severa que nosotros tenemos que, alguna vez, se está cumpliendo lo que alguna vez dijo el expresidente, que los médicos cooperen, que los médicos también saquen de su bolsa. Hoy lo estamos haciendo. Tenemos que comprar algunos analgésicos y algún opioide, por lo menos tramadol, para poderles dar a los pacientes, por ética, porque no lo debemos de hacer. Nos tienen que dar los recursos, porque es un derecho constitucional la atención a la salud, pero desafortunadamente no está pasando. Aspectos, bueno, ya habíamos organizativos y algo aquí, miren, la anestesia y obviamente la analgesia ha dado un salto impresionante. Todos los días tenemos algo nuevo y por ejemplo, los jovencitos de hoy tienen a la mano infinidad de cosas de qué aprender, de qué monitorizar, de qué echar mano. Y nosotros, los que vamos atrás, pues tenemos que ir aprendiendo de ustedes y junto con ustedes. Así que yo les pido que aprendan bien porque algún día me van a dar una anestesia. Entonces, que no me dejen con dolor ni me dejen, les digo yo a mis residentes Teletubbies, por favor. Pónganme mucho oxigenito. Entonces, el problema no resuelto de los pacientes con trauma, una parte es el dolor. Sí lo tengo que mantener vivo, pero también tengo que mantenerlo en condiciones óptimas. La fisiopatología del dolor. Este es un esquema que han visto muchísimo en internet y que es muy bonito y que desde mi punto de vista es muy sencillo. Nos habla de la anatomía del dolor y nos habla de la fisiología del dolor, de tal manera que todos nosotros diario lo hacemos y tenemos la habilidad, la capacidad y el conocimiento, y ustedes los recursos, de poder bloquear o inhibir cualquiera de estas vías. Ahora el dolor, incluido el paciente politraumatizado, tenemos que tratar el dolor de dar analgesia multimodal.
diferentes fármacos con diferente mecanismo de acción, menos efectos, menos dosis de cada uno, pero también menos efectos adversos de cada uno de los fármacos que tenemos para tratar el dolor. ¿Qué pasa? A nivel periférico, ya sabemos que debemos de tener una lesión física, química, mecánica o térmica para que nos active los nociceptores que tenemos en la piel. Tenemos receptores para todo tipo, pero los específicos del dolor son los nociceptores. Una vez que están activados los nociceptores, hablando ahorita de trauma, tiene que viajar este estímulo a través de los nervios periféricos. Ya sabemos cuáles son las fibras del dolor. A ver, los chicos jóvenes, ¿cuáles? Las del dolor. A delta I, las fibras C. Perfecto. Llevan el estímulo doloroso a través de los nervios periféricos y llegan a la médula espinal, fíjense, en el asta posterior. Una vez que llega al asta posterior, este estímulo doloroso tiene que atravesar la línea media de la médula espinal, va al cuadrante anterior y contralateral y sube por toda la médula espinal, asciende por los sistemas, perdón, la redundancia, por los sistemas ascendentes de las vías del dolor o los tractos espinotalámicos. Recordemos, tracto espinotalámico lateral, tracto espinotalámico medial. 70% de las fibras del dolor van por el lateral y solamente 20-30% van por la parte medial. Llega a tálamo, corteza cerebral, llega, perdón, primero centros cerebrales superiores, llega primero al sistema límbico y en el sistema límbico hace este relevo en donde el sistema límbico nos va a dar ese tono afectivo del dolor. ¿Qué voy a hacer? Voy a patear, voy a gritar, voy a llorar, lo que tenga que hacer en cuestión afectiva. Luego llega al tálamo y en el tálamo, ahí en los núcleos ventrales, hace otra relevo en donde vamos a saber qué tan intenso va a ser ese estímulo doloroso que se va a estar expresando por este traumatismo. Hago consciente en la corteza cerebral y luego miren bien en las vías inhibitorias del dolor nuevamente a la médula espinal hasta dorsal y se corta el estímulo doloroso. Esos 6 pasos es la anatomía del dolor. ¿Qué pasa fisiológicamente? El sistema nervioso central solamente tiene la capacidad de conducir impulsos eléctricos. Entonces, estos impulsos viajan por todo el sistema nervioso y se lleva a cabo la transducción, la modulación, la percepción y la transmisión del estímulo doloroso. En estos puntos, en cualquiera de estos puntos, todos ustedes, todos los días, tienen la intervención. ¿Quién de ustedes no da un opioide todos los días en su consulta o en su atención anestesiológica o en consulta de traumatología? Creo que también están aquí de otras especialidades, ¿no? ¿Quién no usa un opioide? El más débil. Todos. ¿Quién no usa un AINE todos los días? Un anestésico local. Pues todos los días lo usamos, ¿no? De tal manera que si yo uso un AINE y sé cómo actúan, pues voy a inhibir al nivel periférico, anestésicos locales, nervios periféricos, opioides, médula espinal y corteza cerebral, y así incluso para dolor agudo también. ¿Quién de ustedes ha leído los protocolos que se usan como analgesia o que son adyuvantes de analgesia preventiva? Por ejemplo, los gabapentinoides, pregabalina en este caso. ¿Quién de ustedes no usa desmedetomidina? Pues también lo utilizan como analgesia o como un adyuvante, pues también tiene razón de ser. Si se usa, si tenemos las vías inhibitorias con el sistema adrenérgico y sé que la desmedetomidina es un agonista alfa, pues sé que me va a potencializar las vías inhibitorias del dolor, ¿no? Entonces todos los días lo hacemos. Y bueno, hablando un poquito de prevalencia del dolor en el paciente con trauma, ya más, bueno, ustedes ya saben cómo se genera el estímulo de dolor, un esquema clásico de dolor agudo. Ya sabemos que hay varios niveles y en dónde podemos intervenir nosotros, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Recordar el 91% de los pacientes con trauma, fíjense, acuden al servicio de urgencias con dolor. 91%. El 15% de los pacientes traumatizados, y yo diría que eso está hasta más, analgesia inadecuada. Bueno,
estos pacientes son los que llegan por sus propios medios. Falta que veamos las estadísticas porque no hay de todos los que llegan referidos como ese paciente súper grave de la foto, así llegan muchos también, ¿no? El 15% reciben analgesia inadecuada. El tiempo promedio del alivio del dolor es 1 hora o hora y media. Yo creo que hasta más, ¿no? En hora y media luego no los pueden atender, los tienen ahí sentaditos en las sillas de ruedas y si tú llegaste por tus medios y ya pasaste por el triage y estás hablando y estás despierto, no es urgencia. No es urgencia urgente, dicen luego mis residentes. Los pacientes mayores, mayores se refiere a los pacientes en extremos de la vida, al paciente geriátrico, tiene por lo menos 12% menos de probabilidades de recibir un analgésico. Fíjense, eso está peor, incluso que los pacientes más jóvenes, o sea que a los jovencitos sí les dan analgésico y al paciente geriátrico pues no. Incluso aunque los niveles de dolor sean los mismos, está infravalorado en poblaciones especiales. Y el 23%, perdón, 2/3 partes de los pacientes con traumatismos abandonan el servicio de urgencias sin que les den nada para el dolor. O sea, están a lo mejor más de 1 hora y no les da nada para el dolor. Eso está peor, ¿no? Y hemos visto pacientes que tenemos hospitalizados o que incluso pasan a quirófano y si no pasan a quirófano, pues no les dan nada para el dolor, ¿no? Porque la urgencia es otra. El 17% de los pacientes se fueron de alta y en muchos de ellos no les dieron para tratamiento para el dolor y en el 46% de ellos ni el dolor siguió exactamente igual. ¿Cuáles son los objetivos de la analgesia en el paciente con trauma? Esta es una mano de un chiquillo como de 16 años que fue de maldoso a un partido y quiso aventar un petardo, pero ¿qué creen? Que el petardo le explotó en la mano y así llegó. Esa es su manita. Los objetivos, disminuir el dolor secundario al trauma, modificar la respuesta neuroendocrina. Ya sabemos que el dolor por sí solo nos da una respuesta metabólica y aunado, el trauma por sí solo nos da otra respuesta. Y recordemos que el paciente con trauma siempre va a tener farmacodependencia o toxicomanías más bien asociadas. Va a llegar con consumo de alcohol, puede llegar con consumo de cualquier sustancia, inhalantes, marihuana, cocaína, cualquier otra sustancia raras que luego ni conocemos, ¿no? Disminuir la morbimortalidad, mantener la estabilidad cardiovascular, algo importante, prevenir dolor posoperatorio, pero también el dolor crónico. A veces se nos está olvidando dar analgesias correctas, suficientes y eficientes, y los pacientes están quedando con mucho dolor crónico y este tipo de pacientitos, pues bueno, comúnmente los vemos en la consulta cuando llegan a rehabilitación o llegan y por dolor crónico también. Debemos de seleccionar el fármaco y la vía apropiada. El paciente con trauma, si estamos hablando que tiene alteraciones a nivel hemodinámico, debo de saber yo que obviamente, ¿qué pasa con esa circulación que tiene mi paciente con trauma? Pues se va a proteger los órganos que son vitales. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón, riñón, o sea, todo eso. ¿Y qué va a sufrir? Piel, músculo, hueso. Entonces, si yo sé eso, pues no voy a utilizar cualquier vía de administración. No voy a utilizar una vía intramuscular. No voy a utilizar una vía subcutánea, ¿no? Entonces, todo esto debemos de tomar en cuenta. Realizar titulación de fármaco, incluso hablando de AINES, nosotros debemos de saber que hay AINES que se tiene que hacer una impregnación y después, entonces ya empezamos con la dosis que le corresponde a nuestro paciente, así como lo hacemos con los opioides, también debemos de saber eso de los AINES. Dar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento. Aparte, el paciente con trauma no es un paciente sano. Pueden llegar pacientes hipertensos, pueden llegar pacientes diabéticos, ahora tenemos pacientes con un grado de obesidad importante, entonces nosotros debemos de saber si tiene alteraciones a nivel hepático, si tiene alteraciones a nivel renal, qué fármaco sí tengo que ajustar de acuerdo a la función renal y a la función hepática.
Si ya tiene, bueno, si el paciente tiene dolor, pero aparte llega con alguna patología previa de dolor o tiene dolor persistente, debemos de dejar siempre rescates, que a veces no se hace o casi, más bien nunca se hace. Tratar los efectos secundarios. Ustedes deben de saber que, como el dicho, con la manita que recetas un opioide, con esa misma mano debes de recetar a lo mejor un antiemético, a lo mejor un fármaco para el estreñimiento, ¿no? Entonces, si yo sé cuáles son mis efectos adversos esperados, entonces tengo que prevenirlos. Usar fármacos adyuvantes siempre y cuando esté indicado y el paciente los pueda tomar. Ya habíamos visto, por ejemplo, ahora si estamos haciendo analgesia multimodal, en el paciente que está y que sí pueda tener lo que sea crítico, podemos utilizar muchísimos otros fármacos por vía intravenosa que me van a favorecer el efecto analgésico de los fármacos de base que voy a dejar. Y algo muy importante, utilizar escalas correctas de medición en el paciente con trauma. A veces tenemos algunas condiciones, en este caso las neurológicas, que pensamos que nos impiden hacer una adecuada medición en nuestro paciente y no. ¿Qué factores me influyen para elegir una analgesia en mi paciente con trauma? Tenemos diferentes, pero en los que más nos basamos nosotros o los que más nos causan como ruidito, pues son los anatómicos, fisiológicos y farmacológicos. Si yo veo un paciente como el que vieron en la primera foto, pues en lo que menos se van a acordar es el dolor, pero si ese paciente ya está intubado, es un paciente que ya le estoy pasando sangre, es un paciente que ya tiene apoyo de aminas vasoactivas y es un paciente que ya sé que va a pasar a quirófano, entonces, ¿por qué no le voy a poner un analgésico? Si ya tengo todo controlado, ¿no? Entonces, eso no nos lo impide. Los fisiológicos, les decía que hablamos de la bulimia, que es muy importante. Si ya lo tenemos controlado, pues no hay que tenerle miedo. Estado de conciencia y valorar la severidad del dolor. No hay que quedarnos cortos. Si nuestro paciente requiere un opioide potente, si requiere morfina, hay que ponerle morfina. Si requiere todos los ayudantes y los tenemos, hay que ponérselos. Entonces, no va a pasar nada porque ya si lo tenemos controlado, pues vamos a aplicar lo que corresponde. Y bueno, algo muy importante que a veces nos da mucho miedo, pues el manejo de la vía aérea. Les hablaba lo de las vías de administración, tenemos diferentes, recordar que en el paciente con trauma, cuáles son los órganos que van a sufrir y que no son las vías de administración correcta, obviamente pues la vía oral, la vía subcutánea y la vía intramuscular. Tenemos la vía intravenosa como primera opción, pero también así como es de la primera opción, podemos ir desescalando la analgesia. Si está intravenosa y el paciente ya posteriormente está controlado y se puede ir desescalando, pues miren, lo podemos hacer de manera invertida. Recordar esto. Tenemos extensiones del paciente, bueno, del dolor en el paciente con trauma, sí, puede ser solamente regional, limitada a una lesión, región amplia, puede ser periférica o bilateral o puede ser generalizada. Si estamos hablando de politraumatismo, pues tenemos que darlo a algo que sea que nos va a tratar el dolor generalizado. Este paciente tuvo un escalpe, se cayó no me acuerdo de si fue del micro, que es mujer, y se pegó con la orilla de la banqueta. Y miren, tuvo un escalpe, no pasó a mayores, nada más se lava, entran a lavarle bien, 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 bien. No tuvo fractura afortunadamente, pero ¿qué creen que después sí hizo un síndrome raro ahí de la vasopresina, diabetes insípida y demás? Pero de trauma nada más fue el escalpe. Si el paciente tiene trauma de cráneo, bueno, ¿qué podemos hacer con respecto al dolor? Valorar si tiene trauma de cráneo, que si es leve, si es moderado o si es severo, y algo muy importante, si el paciente tiene dolor intenso, pero algo, ¿cómo está ventilando mi paciente? Si tiene ventilación asistida o tiene ventilación espontánea. Tenemos que ponerle, siempre vamos a tener que ponerle, por ejemplo, los AINES, bloqueos nerviosos, bloqueos de escalpe. Y si mi paciente les decía que ya tiene el trauma, este paciente ya tiene el trauma, ¿puede estar con alteraciones en el estado de conciencia? Sí, pero hay que ver qué grado. ¿Creen que esté chocado? Sí, puede ser el cuero cabelludo.
sangra impresionantemente. Y estos pacientes se nos pueden vaciar, así literal, sangrar 2 litros del puro cuero cabelludo, ¿no? Por lo menos el 50% de su volumen sanguíneo circulante sí se les puede ir por el cuero cabelludo. Pero sin embargo, miren, aquí aparentemente no había mucho sangrado, pero sí se le puede controlar. Obviamente ahí no voy a poner un escalpe, ¿no? O sea, ni de chiste, pero sí tengo otras alternativas para tratarle el dolor, no dejarlo al último, no olvidarlo. Eh, si no tratamos de manera correcta el dolor agudo, vamos a tener dolor crónico, dolor, y es complicado porque afecta la calidad de vida de los pacientes y pueden desarrollar dolor crónico postraumático que les va a limitar la calidad de vida, pero también les va o les puede limitar la rehabilitación de estos pacientes. Y uno de los objetivos de controlar de manera correcta el dolor es que el paciente se reincorpore a sus actividades como hasta antes del accidente o lo más rápido posible. Podemos nosotros tener intervenciones en el preoperatorio, en el intraoperatorio, en el posoperatorio, perdón, ay, estoy yendo chueca, y en cualquiera de ellas debemos de utilizar analgesia multimodal. Sabemos que hay lesiones que son más propensas a tener dolor crónico y en el paciente con trauma, uno de ellos, pues son las amputaciones. Factores asociados a desarrollar dolor crónico, pues bueno, la ansiedad, ser mujeres, ser pues adultos jóvenes, también el tipo de cirugía que se le va a realizar al paciente y algo muy importante, la vulnerabilidad psicológica. Antes no se le daba mucho o no se le daba la importancia que debe de ser a esta parte. Pero hemos visto muchos pacientes que si nosotros nos ayudamos de esta parte de psicología, pues bueno, el dolor se puede controlar muchísimo más rápido. Les decía, paciente con trauma, las amputaciones pueden quedar con dolor crónico desde un 30 hasta un 85%. Amputaciones traumáticas, obviamente a veces nos llegan ya los pacientes con nada más las extremidades sostenidas por la piel. Entonces, hace poquito me tocó una chica, híjole, fue un caso pues triste porque 31 años, iba saliendo de trabajar a la 1, 2 de la mañana, iba con su esposo en la moto. Yo no sé si se pasaron el alto o qué pasó, pero pues los avienta por allá un carro, ¿no? El esposo sale volando, no le pasó nada más que rasguños, pero ella, la moto le cae encima, se queda atorada la pierna y pues se va como 10 metros, le amputó la pierna, le deshizo la pierna, ¿no? Entonces, 31 años, mujer con 2 hijos. Pues ya no había manera de qué hacerle. No sé si ustedes han visto, tenía factores de riesgo, sí, ser mujer, ser joven y trauma, ¿no? Para desarrollar dolor crónico. Ustedes no sé si llegaron a ver o han visto que todavía por ahí hay algunos cirujanos de ortopedia que les llegan a poner, dicen, para que no desarrollen este dolor posamputación y les ponen alcohol, lisan en el ciático, cortan el ciático y les ponen alcohol. Pues si no hacen la manera, ya no se debe de hacer, pero si no lisan en ese momento de manera correcta el ciático, pues el paciente va a quedar con más secuelas de dolor, ya va a quedar con dolor posamputación por trauma y todavía si le agregan estas cuestiones, pues va a ser muchísimo peor. Eh, ¿Me escucho? ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a evaluar en el paciente, evaluar el dolor en el paciente con trauma? Vamos a tener puntos específicos. Ya sabemos que el dolor es multifactorial y tiene diferentes dimensiones. Tiene la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión espiritual y demás. Nosotros debemos de considerar todas estas dimensiones para poder seleccionar una adecuada herramienta para valorar dolor. Hoy por hoy lo seguimos haciendo mal, todos, porque yo también me incluyo, porque yo luego ando corriendo y pues no cargo mis escaleras o mis escalitas que debemos de utilizar. Levante, bueno, ustedes, ¿quién de aquí mide el dolor con el EVA? El dolor. ¿Cómo miden el dolor, la intensidad del dolor con EVA? ¿Quién lo mide con el EVA? Levanten la mano con vergüenza, perdón, no con vergüenza, con confianza. Perdón, me equivoqué. Con confianza.
Levanten la manita para que les diga, por lo menos el 50% de aquí lo mide con EVA. Ok. ¿Me pueden enseñar su escala, su tablita del EVA? Ahí está. ¿Me pueden enseñar su tablita? Bueno, entonces yo creo que lo estamos midiendo con otra y no con EVA. Lo traen a ¿eh? La doctora lo mide con las caritas, con las caritas. La doctora lo mide con número, entonces ya es otra escala. Pero todos le ponemos EVA tanto, pero nadie cargamos la escala, la tablita del EVA. Todos casi siempre lo utilizamos con la numérica o con la verbal. Eh, La tienen en la hoja de enfermería y se la enseñan al paciente. Ah, entonces no se mide tampoco. En mi hospital le voy a decir algo. La hojita de enfermería, mire, trae así, un cuadrito dice, no, dice escala visual análoga. Y así está el cuadrito, pues no. O sea, todos lo medimos, sí saben cuál es la escala visual análoga, ¿no? Bueno, ahorita adelante lo vamos a poner. La escala visual análoga, como su nombre lo dice, debe de ser una tablita donde la parte delantera, el anverso, la que ve el paciente, solamente es una línea horizontal, no trae nada. Un 0 y un 10. 0 nada de dolor, 10 es el más fuerte. Pero el paciente no ve nada más que esa línea de 10 centímetros, pero no trae ningún marcador. Y en la parte posterior, el reverso, entonces si yo veo la escala graficada de 10 centímetros al 10. ¿Por qué creen que venga así la escala visual análoga? Para que no sea tendenciosa, para que cognitivamente el paciente no tenga algo que lo haga dudar para medir el dolor. Pero ¿qué creen? Tenemos pacientes que tienen trauma, pero que mienten también, ¿no? O pacientes que llegan a urgencias y que mienten y dicen, dile que tienes 20 de dolor para que te atiendan más rápido, ¿no? Entonces, pues ya se sale de nuestras escalas. Pero ¿qué creen? ¿Ustedes creen que esa escala visual análoga puede ser aplicada en todos los pacientes? Por ejemplo, pacientes con trauma de cráneo que vienen o que van despertando de una anestesia, paciente que viene que consumió, nosotros les decimos que son metodistas porque pues se meten hasta de lo que la tierra del pasto, ¿no? El pasto se andan consumiendo, de veras consumen piedra, consumen inhalantes, consumen alcohol, consumen de todo lo habido y por haber. Y el de trauma de verdad que siempre llega con algo, pero llega. Apenas tuve un paciente que llegó de indigente y pues lo golpearon, pero también lo balacearon, llevaba 6 balas. Un chamaquillo como llegó ahí haciendo que, no, pobre de mí, ya no quiero quirófano, pero ya traía una laparotomía porque lo habían picado también. Y me hizo un choque cardiogénico, pero por todo el consumo de las sustancias que llevaba, que no sabíamos qué sustancias habían sido, ¿no? Entonces, pero fue por consumo de drogas. Entonces nos tenemos que enfrentar a esos escenarios. Eh, entonces, esta escala no es para todos los pacientes, pero sí tenemos otras que están validadas y que sí tenemos a la mano. La doctora decía la de las caritas, que por ahí, doctora, ya cambió las caritas clásicas que conocíamos. Han visto, ahorita vamos a ver otras caritas. Hay otra escala, la que conocemos es de 5, ¿no? Pero hay unas que traen 6 y que ya las caritas son diferentes, porque se vio que también los niños no la utilizaban de manera correcta o no lo decían, porque el niño decía, oye, ¿cómo está tu dolor? Y el niño decía tal carita, pero él ponía la carita como él se quería sentir. O sea, sin tener dolor, no como realmente se tenía o le dolía. Entonces, estaba generando por ahí dificultades para la valoración y se ha hecho alguna modificación. La de las frutas, que también está, pacientes analfabetas que tenemos, pacientes que hablan dialecto, nos sirven ese tipo de escalas. Y miren, algo muy importante si es posible,
Valorar también en cuenta la cognición. Tenemos mucho paciente en situación vulnerable. Los pacientes que viven en la calle también se traumatizan mucho y entre ellos luego se andan peleando, se andan picando. Tenemos muchos pacientes también de reclusorio que a veces para irse a descansar al hospital entre ellos se golpean o entre ellos se andan picando para irse a descansar al hospital, porque ahí se pueden bañar, tienen una cama para dormir y tienen su comida 3 veces al día. Las lesiones nos pueden afectar el grado de comunicación y cognición, sí, por eso es muy importante qué voy a utilizar para evaluar el dolor, evaluarlo de manera sistemática, utilizar la herramienta correcta y si yo doy un tratamiento para dolor, tengo que reevaluarlo cuánto me mejoró ese dolor. Si el paciente puede comunicarse y sé que el tratamiento, la intervención que yo hice me mejoró el 30%, por lo menos vamos bien. Ajá. Y cambios significativos, bueno, dependiendo del tipo de lesiones, acuérdense, con que nos cambie el 30%, ese es muy importante. Lo que les decía de las caritas, estas son las caritas como realmente las hicieron las doctora Wong y pues bueno, ya se han modificado porque pues les decía, muchos pacientitos se estaban confundiendo en este aspecto. Tenemos la verbal en donde les decimos si tienes dolor leve, tienes dolor moderado, ese se utiliza de manera verbal. Podemos utilizar la numérica en donde les decimos del 0 nada o del 1 al 10 cuánto tienes y así tenemos diferentes escalas. En los pacientes, por ejemplo, con trauma y que han estado en la guerra, se puede utilizar dependiendo también de sus actividades, de dónde se encuentren ellos, y si les interfiere con sus actividades del 1 al 10, y miren, aquí son 6 caritas, son diferentes, o ver moderado, leve, moderado y severo. Tenemos muchas escalas, también tenemos las escalas fisiológicas que nosotros podemos medir. Paciente politraumatizado grave, si ya tenemos controlados todas las funciones vitales, cardiovascular, ventilatorio y demás, y algo está pasando, por ejemplo, el paciente aguas. El paciente a veces decimos, no, no está hipertenso, no está taquicárdico, no tiene dolor. Y si es un paciente que ya cursaba con dolor crónico y que viene tomando neuromoduladores, anticonvulsivos, antidepresivos, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué no un paciente consumidor de opioide crónico? ¿Qué va a pasar? Pues mi sistema nervioso autónomo ya va a tener una adaptación. Ya ese paciente no va a estar ni hipertenso, ni taquicárdico, ni diaforético. Entonces, los signos vitales como monoevaluador, por así decirlo, para dolor, no son, no se deben de utilizar solamente como indicador de que tiene el paciente dolor. Y bueno, las otras medidas, los que les decía, las medidas fisiológicas, no son malos los signos vitales, pero no se debe utilizar como único evaluador para saber si nuestro paciente tiene dolor y menos en el paciente con trauma. Recordar que debemos de hacer, evaluar, tratar y volver a reevaluar y ver algo muy importante si tenemos reacciones adversas a ese tratamiento que nosotros estamos administrando. ¿Tenemos barreras para tratar el dolor en el paciente con trauma? Sí. Miedo a enmascarar lesiones, afectar el estado hemodinámico, ese es creo pues muy importante. También no generar mayor compromiso respiratorio, darle prioridad a la reanimación, a la estabilización de esos pacientes, sí, pero también, miren, infrautilizamos las alternativas y las técnicas analgésicas, no nos volvemos selectivos para nuestro paciente con trauma y tratarle el dolor. Y a veces, pues, no conocemos los protocolos o pasa mucho esto que a veces decimos, bueno, pues es que a mí me ha funcionado así, yo lo voy a tratar así, ¿no? Aunque la guía o eh, aunque las guías o los protocolos digan otra cosa. Recordar, miren, hasta el 60% de los pacientes con trauma siempre, siempre van a llegar, se va a asociar a consumo de alguna droga lícita o ilícita. ¿En qué momento voy a tratar yo Este niño se cayó, estaba cortando en su sillita, pero de repente, estaba cortando y de repente se paró en la orilla de la silla y pum, se fue y se enterró las, es- las tijeras. Afortunadamente, no, no lesionó ni el ojito ni nada. Muy cooperador el chiquillo. ¿En qué etapa voy a tratar el dolor?
¿En qué etapa? En cualquiera nos lo vamos a encontrar. Nos pueden hablar urgencias, nos pueden hablar a terapia, este, en el prehospitalario, que muchas veces también ellos tienen, y más en los países en desarrollo, a veces en las ambulancias ya van médicos y desde ahí empiezan a tratar ya el dolor, porque bueno, pues tienen los recursos. Y miren, esta gráfica habla de en el momento en que vamos a tratar de recordar que el paciente con trauma y también la analgesia en el paciente con trauma tiene que ser multimodal y en cualquier etapa que nosotros nos lo encontremos debemos de utilizar. ¿Qué tenemos? Pues bueno, desde los opioides débiles, potentes, el que tengamos, los adyuvantes, todos los que ustedes gusten y manden y que ya conocemos, y un grupo muy importante de fármacos, el paracetamol o los AINES. Y fíjense, también los AINES debemos de volvernos selectivos. ¿Por qué? Pues ¿cómo decirlo? No los vamos a satanizar, pero sí los debemos de saber utilizar. Hay AINES que pues no son tan buenos en el paciente politraumatizado. Por ejemplo, ya sabemos, el ketorolaco es muy bueno, sí, pero tiene sus restricciones. Hay un artículo por ahí que no lo puse, es de la revista de cardiología canadiense, que es muy bueno, donde habla de categorizar los AINES, una nueva recategorización. ¿Qué tan selectivos son COX-1? ¿Qué tan selectivos COX-2? ¿Cuáles son los indiferenciados? Pero este artículo está muy bonito porque habla de los AINES en cuanto a que sí, que hagan, que sean analgésicos, que sean buenos analgésicos, pero que también tengan buena seguridad, que tengan seguridad renal, que tengan seguridad digestiva, cardiovascular, pero ¿qué creen? Algo que yo creo que todos han leído hoy por hoy, seguridad neurológica. También se ha visto que algunos pacientes con COX-2 han tenido jóvenes accidentes cerebrales vasculares o eventos isquémicos por el uso inadecuado de AINES. ¿Y qué creen que pasa? Pues yo creo que todos, incluido si me abren mi bolsa, por ahí debo de traer algún AINE, porque son de venta libre, de uso irracional e indiscriminado. El paciente con trauma, ¿qué debemos de cuidar? Función renal. ¿Ustedes creen que con una dosis de ketorolaco podamos causar insuficiencia renal? Del estado, del estado hemodinámico del paciente, del estado de la función renal. Ya sabemos que desde el 2006 el ketorolaco está indicado solamente 3 días por vía intravenosa, ¿no? Por vía oral 5. Si es paciente con buena función renal conservada. ¿Y qué pasa en el paciente con trauma? Claro, y le podemos causar, entonces así me voy volviendo selectiva con mis AINES. Problemas cardiovasculares, paciente con trauma, pues también puede tener. ¿Qué otro problema o qué más debemos de buscar de protección? Tubo digestivo. Yo sé que si mi, sí, doctor. Temas de coagulación con ese tipo de medicamentos. También, doctor, eso es muy importante. Sabemos que hay AINES que van, bueno, el mecanismo de acción de los AINES es inhibir la síntesis de prostaglandinas por medio de la inhibición de la isoenzima COX-1 y COX-2. Sabemos que hay dos. COX-1 es constitutiva y COX-2 es inductible o inducida, ajá, mayormente. La COX-1 nos va a dar protección o funciones fisiológicas, principalmente a nivel renal, a nivel de tubo digestivo, pero también si bloqueamos lo que decía el doctor, por ejemplo, los tromboxanos, vamos a tener alteraciones en la agregación plaquetaria, principalmente en el calcio, que es lo que nos puede, en iones, que nos puede atraer de plaquetita a plaquetita, no se van a juntar y vamos a tener alteraciones en la adherencia plaquetaria y obviamente podemos perpetuar los sangrados en capa. Pero hay AINES que no tienen ese efecto, pero hay AINES que también llegan, lesionan la plaquetita, pero los dejo de dar y esa plaquetita, dependiendo de los días de vida, se va a recuperar. La podemos recuperar todavía. No todos, pero algunos sí, doctor. Entonces, por eso es importante que nos volvamos selectivos en el grupo de AINES.
Por ejemplo, si yo estoy hablando de un paciente con trauma, a la COX-2 les decía, la COX-2 es una isoenzima que se va a inducir principalmente en procesos que puedan tener inflamación o que puedan tener trauma y se va a producir entre 30 y 80 veces más que la COX-1. Entonces, pues me puedo volver selectiva al usar mis fármacos, que sea seguro renal, que sea seguro a nivel digestivo, que sea seguro a nivel cardiovascular. Pero el paciente con trauma, ¿estoy buscando analgesia? Sí. ¿Estoy buscando que sea antiinflamatorio? Sí. ¿Qué más? ¿Estoy buscando que sea antiespasmódico? Pues no tanto, doctora, pues exacto, no tanto, porque si no es, por ejemplo, un trauma cerrado de abdomen, pues sí, si lesionaron la víscera y demás, y hicieron resecciones y demás, a lo mejor sí estoy buscando que sea antiespasmódico, pero mayormente que sea muy buen analgésico, pero también que tenga propiedades antiinflamatorias. Entonces, les decía, ese artículo es muy bueno porque habla de una recategorización de los AINES, de que cuáles sí son muy, muy selectivos y me hacen más daño, cuáles son los indiferenciados y cuáles son los COX-2. Y bueno, también qué otro, y bueno, las alternativas que también no son farmacológicas, no las tenemos que dejar de lado para tratar el dolor en el paciente con dolor crónico. Y bueno, hablando un poquito de los AINES y de este grupo de fármacos, fíjense, tenemos también, ustedes por ahí también han visto que hay otro, de este mismo grupo, hay el ketoprofeno, está el desquetoprofeno y demás. Este fármaco en particular es un COX, pero no es selectivo. Entonces, esto le confiere que, bueno, tengamos esa, que sea buen analgésico, quizá no es tan antiinflamatorio, pero no me va a dar en el paciente con trauma, no me va a dar ese riesgo a lo mejor que tenemos de lesión renal. ¿Qué pasa? Si es indiferenciado, no me va, por ejemplo, a nivel renal, no me va a dar esa vasoconstricción de la arteria renal que me puede favorecer la insuficiencia renal porque no me va a inhibir directamente la COX-1. A nivel de tubo digestivo, ¿qué va a pasar? Pues no me va a quitar ese efecto protector de que no va a hacer que se favorezca el suficiente moco gástrico, pero tampoco me va a bloquear la bomba de protones a nivel de tubo digestivo, como lo hace muy selectivo un COX-1. Si fuera COX-2, sé que me confiere la protección gástrica y que me deja descubierto quizá esta protección a nivel renal. Entonces, al ser no selectivo, pues bueno, puede ser una buena alternativa para tratar a los pacientes con trauma. Es de buena potencia, sí. ¿Con quién se comparan los AINES? Así como la morfina, los opioides se comparan con morfina en cuanto a potencia, ¿con quién creen que vamos a comparar cualquier AINE que exista con respecto a potencia? Potencia analgésica. Ya lo acabamos de decir ahorita. Con el ketorolaco. Siempre se van a comparar con el ketorolaco. ¿Ustedes vieron esos famosos estudios de los COX-2 que los comparaban con diclofenaco o con naproxen en cuanto a seguridad? Pues en cuanto a potencia los comparan con ketorolaco o con diclofenaco, pero mayormente con ketorolaco. Sabemos que tiene mayor potencia al ser un enantiómero y que, bueno, obviamente va a ser este enantiómero, esta parte S va a ser más potente que la parte racémica, ya nosotros conocemos un poco de estas moléculas, se va a absorber de manera rápida. ¿Qué puede pasar? Eh, si nosotros damos por vía oral un fármaco que estamos buscando, que tenga buena biodisponibilidad para que farmacológica, por ejemplo, si nosotros nos tomamos un paracetamol, ¿cuánto tiene de biodisponibilidad por vía oral? 10%, es muy baja. Vamos a tardar mucho tiempo para que podamos tener ese efecto analgésico con una dosis bajita. Por ejemplo, si lo administramos por vía, hay fármacos que son profármacos que necesitan metabolizarse, se administran en 1 gramo, se tiene que metabolizar y efectivamente me da solamente la potencia de 500 miligramos. Entonces, por eso les digo que nos tenemos que volver selectivos hasta con el uso de los AINES. Tiene inicio rápido, que es lo que nosotros buscamos en el paciente con trauma, ya sea por vía intravenosa o paciente eh, por vía oral. Algo lo que estábamos hablando, que sea antiinflamatorio, analgésico y bueno,
¿Por qué no antipirético? En algunas ocasiones el paciente, y más en trauma de cráneo, nos puede dar en la misma respuesta metabólica al trauma fiebre. Entonces, estamos buscando. Fíjense, quizá no de la misma manera, no va a ser tan potente antipirético. Ahí ahí sí nosotros tenemos que volvernos selectivos en nuestros fármacos que estamos utilizando. Si yo estoy buscando que sea más antiespasmódico, pues tengo otros fármacos AINES que van a ser más antiespasmódicos, pero buen analgésico. En nuestro país todavía tenemos, por ejemplo, metamizol, pero en Europa y en Estados Unidos está proscrito, porque solamente con una dosis que tuvieron, perdón, con un reporte que tuvieron de anemia plástica, dijeron, va para afuera. Pero nosotros somos una población muy tolerante, pero aparte de tolerante, ¿qué creen que pasa? Pues que nunca se reportan los efectos adversos. Ese es un punto muy importante, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes no han sabido muertes por el uso de metamizol? Yo sí, yo sí. Yo no, doctor. Yo no. 5 días. No ha visto una anemia plástica por metamizol. Yo no. Muerte sí, pero por el mal uso y mala aplicación del metamizol. Sí, si le pasas un bolo de 1 gramo a alguien que está hipotenso, ¿Sí? pues le puede ir mal, ¿no? Paciente con trauma puede pasar. Es que esta pregunta yo la he hecho en múltiples foros y nadie ha dicho que ha visto una muerte, ¿no? O bueno, no desarrollo de anemia plástica No, por yo no. metamizol. Porque no se ha estudiado. No se han reportado y no se estudian. No se reportan. Desafortunadamente no reportamos los efectos adversos. Su número necesario a tratar es Septiembre. prácticamente el mismo y en precios es súper Sí, competitivo. doctor. Doctora, yo he sido paciente quirúrgico en 16 ocasiones, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Ok. Mi mayor y mejor experiencia fue una vez al estar de vacaciones, se me cayó una obturación. Fue un dolor espantoso. Media ampolleta del metamizol. Yo me lo inyecté porque estaba en el hotel, no había nada, y el dolor desapareció. Y le digo, he sido paciente en 16 ocasiones. Pues tuvo suerte, doctor. No, 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 no. Es Pues sí, que porque el solito. enemigo del metamizol es que es europeo, Ujú. alemán, y contra todo lo americano tuvo que perder. Sí, pero en Latinoamérica no ha perdido, doctor. Y no ha perdido porque somos población tolerante y porque somos población pobre. Por eso, por eso no ha perdido. Y bueno, el tiempo máximo de administración, pues depende de la biodisponibilidad del fármaco. Fíjense, parenteral 10 minutos y oral 15 minutos. Por ahí alguna vez escuché que decían, pero es que el ketorolaco tiene muchos efectos adversos cuando lo administras por vía oral, porque tiene un efecto de contacto en la mucosa de tubo digestivo, pero si lo administras por vía intravenosa, no pasa nada. Tú pónselo y no pasa nada. Y yo decía, ¿cómo? O sea, si es por vía oral, no va a inhibir también, este, eh, perdón, si es intravenoso, no inhibe tampoco la producción de o sea, es lo mismo, pero yo lo he escuchado. No, es que ahí no tiene contacto con la mucosa y no la lesiona y no le va a dar úlceras y sí se puede utilizar. Y hemos visto pacientes que llegan hasta con un mes estando tome y tome y tome y tome. Yo quisiera hacerles una endoscopia a esos pobres pacientes o incluso cuando se los administran intravenoso ver cómo tienen, hacerles pruebas de función renal adecuadas, una endoscopía para ver cómo están y realmente hacer comparativos. Lo que pasa es que no lo reportamos o realmente no lo escribimos, aunque nos hayamos enfrentado a eso, si no lo reportamos, pues no existe.
Y bueno, el enantiómero del ketoprofeno, que en este caso es el desquetoprofeno de trometamol, perdón, equivale a la analgesia, perdón, es equivalente a la analgesia a la mitad de dosis con menos efectos adversos. Lo que les decía, ¿qué estamos buscando en cualquier fármaco? Primero, que sirva para lo que tiene que servir. Analgésico, anestésico, antiespasmódico, antibiótico. Y segundo, que tenga un buen perfil de seguridad. En este caso estamos hablando de los AINES, ya les dije, renal, gástrico, ¿cuál otro? Cardiovascular y ahora agréguenle neurológico, ¿eh? Porque hay reportes del uso de AINES, de COX-2, con pacientes jóvenes con enfermedad vascular, bueno, con isquemias o enfermedad vascular cerebral. Y miren, si nosotros administramos bolos, que es lo que hacemos cuando nosotros vamos a iniciar una analgesia, ya sea posoperatoria o en el paciente con trauma, podemos utilizar en este comparativo, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que al momento de que lo administremos, pues tenga un tiempo de acción rápido, que cubramos todos los sitios de acción que se tienen que cubrir para que nos dé una analgesia rápida. Pero también buscamos que no tenga los efectos adversos rápido, porque a veces, ¿qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que usamos opioides? Les decimos, oiga, se va a tomar este medicamento, y en particular buprenorfina. Pero ¿qué sienten primero luego los pacientes? La náusea. No, ese medicamento me cayó bien mal. No, doctora, no, eso ya ni me quitó el dolor, pero me puse bien mal. Pues todos tenemos efectos adversos esperados y de decirle, bueno, va a tener ese efecto adverso. Pero cuando yo lo estoy administrando por vía intravenosa, les decía, lo que busco es que tenga una buena concentración plasmática y si estoy comparando, por ejemplo, desquetoprofeno libre de ácidos o el de trometamol o el ketoprofeno racémico, ¿cuál es el que me va a dar un buen pico que va a tardar menos o por lo menos comparado con otros AINES, la curva en que caiga y que me deje de actuar, pero que también tenga menos efectos adversos, porque sí o sí todos los tienen. Y miren, por ejemplo, hablamos que el paciente con trauma, uno de los mayores afectaciones, pues en las extremidades y por lo tanto van a tener trastornos a nivel musculoesquelético. Estamos hablando que necesitamos analgesia y necesitamos que sea buen antiinflamatorio. Si nosotros hablamos de AINE, que el AINE que más es selectivo COX-1, COX-2 o cómo lo han leído, el diclofenaco. Ya sabemos que es buen analgésico, pero ¿qué creen que también lo usamos bien mal? Perdón, es buen antiinflamatorio. Es buen antiinflamatorio, pero lo utilizamos bien mal. ¿Quién de ustedes alcaliniza el diclofenaco para utilizarlo? ¿Han leído el PPI, la hojita de, bueno, pues váyanlas guardando. Ahí bien clarito dice que para que tenga buen efecto analgésico o antiinflamatorio se tiene que alcalinizar con bicarbonato. Y nadie no lo hace, no se hace. El diclofenaco no está indicado para infusión. ¿Cuál es la mejor vía de administración? Intramuscular, doctor. Usted sí leyó antes, ¿no? Intramuscular es la mejor vía de administración o es la más indicada. Pero ¿qué creen? En el paciente con trauma no lo podemos utilizar porque es lo que primero se sacrifica y no tiene buena absorción. Su absorción va a ser errática, no hay circulación. Entonces, pues no. Y si lo van a utilizar en infusión, ¿cuánto cree de solución que le tiene que poner para diluirlo? No, doctor. Mínimo 500 mililitros. Imagínese un paciente cardiópata, un paciente renal con insuficiencia cardíaca, pues no le vamos a poner esa cantidad de volumen. Entonces, por eso les digo, hay que volvernos selectivos con los AINES que estamos utilizando. Y miren, en este estudio se comparó el desquetoprofeno con el diclofenaco y se vio que, bueno, una dosis única de desquetoprofeno nos va a proporcionar un alivio similar al diclofenaco en trastornos musculoesqueléticos, pero hablando de analgesia. Pero hablando de efectos adversos, sí hay diferencia. Si uno, diclofenaco, es más selectivo, COX-1, pues voy a tener todos los efectos adversos.
pocos pacientes toleran a veces el diclofenaco y el diclofenaco tiene efecto techo. O sea, va a tener cierta dosis, ya no voy a tener analgesia, pero sí todos los efectos adversos que podamos tener. Y bueno, miren, aquí está esta otra tablita que estamos hablando de eficacia. ¿A qué se refiere? Esa era la palabra que hace rato se me fue. Eficacia. Estamos hablando de que sí o sí me va a dar ese efecto analgésico que estoy buscando y que tiene que ser un efecto analgésico potente, tiene que ser muy buen analgésico para que yo lo compare. Por ejemplo, el diclofenaco, si es buen analgésico, una cruz menos que yo lo diría que es menos que el de dexketoprofeno, antiinflamatorio, pero tiene más efectos adversos. Entonces, pues yo tiene muchísimo, como dice la doctora, conoció en el R1 el metamizol, pero y aunque haya luego a veces en mi hospital, difícilmente nos gusta utilizarlo. Entonces vamos a ver que tenga un buen efecto analgésico con respecto a la puntuación. Miren, se comparó la administración del dexketoprofeno con diclofenaco con respecto a, si estoy buscando que sea analgésico, ¿qué tengo que comparar? Pues una medición del dolor. Habíamos dicho, a diferencia de cada uno, pues por lo menos 1.5 de puntitos en la escala de dolor es suficiente. Ya les había dicho hace rato que si nosotros hacemos una intervención y nos disminuye el dolor por lo menos el 30%, vamos por buen camino. Diferentes dosis y vías de administración, ya eso se los dirá la parte comercial cuando tengan ustedes oportunidad de que los vean los chicos de laboratorio. Y bueno, creo que todos lo sabemos utilizar, pero hay puntos que debemos de tomar en cuenta: paciente patópata, paciente renal. Entonces sí o sí debemos de hacer algunos otros estudios y cómo se administra. Y miren, comparándolo aquí, hablando de seguridad, ya les decía, cardiovascular, renal y demás, junto con otros AINES, por ejemplo, el ketorolaco, el ketoprofeno y el diclofenaco, sí tenemos algunos puntos importantes, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, que el paciente con trauma por estrés, han escuchado las famosas, incluso en el paciente quemado, las famosas úlceras de Curling, así le llaman, que son úlceras por estrés. Entonces, los pacientes con trauma tienden a desarrollar esas úlceras en tubo digestivo, y si nosotros le asociamos usando un ketorolaco o un diclofenaco, pues nosotros nos vamos hasta el doble de riesgo tienen estos pacientes. Y se ha visto, por ejemplo, cuando es COX indistinto, pues va a disminuir este riesgo. Y ya me voy a apurar un poquito más, es una plática larga. Analgesia preoperatoria, si utilizamos opioides, que sean rápidos, que sean potentes y que sean de duración corta. Y siempre y cuando se tenga la experiencia. En niveles europeos, pues sí traen médicos en prehospitalario y lo pueden utilizar. Y miren, este es un punto muy importante que creo que todos aquí o los que son anestesiólogos me van a dar la razón: cómo extrañamos la ketamina. Porque pues es una chulada la ketamina, pero pues no hay. Y se puede utilizar desde el prehospitalario. Sabemos que son dosis analgésicas y no son dosis anestésicas, obviamente para no tener los efectos adversos. Y desde el prehospitalario podemos utilizar nuevamente, si tenemos, por ejemplo, el paracetamol o los AINES que tengamos a la mano, y si el paciente tiene las condiciones, poderlo utilizar. Manejo temprano siempre del dolor en el paciente con trauma de manera multimodal. Ya habíamos visto, nuevamente aquí nos marcan la morfina, el fentanilo y, la ketamina, y también podemos utilizar, hablando de opioides, lo que es el fentanilo, porque es de acción corta, utilizando dosis analgésicas. Sabemos que tenemos para analgesia leve, para analgesia moderada o para analgesia profunda, como por ejemplo en los pacientes que se les hacen toracotomías. En mi hospital a veces los pacientes llegan súper graves y hay un quirofanito ahí en trauma choque. Bueno, es un cuarto que se adaptó como quirófano, ¿no? Pusieron una máquina de anestesia y ya dicen que es un quirófano. Y ahí se hacen toracotomías. Hemos tenido pacientes que llegan así rafagueados o que los extraen de los carros que quedan presionados, y ahí se les tiene que hacer las toracotomías. Entonces, pues lo que se pueda utilizar hay que, hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros ya manejamos, bueno, o en el cuarto o en el área de anestesia? Pues bueno,
creo que ahí todos tenemos la suficiente experiencia para poder utilizar la analgesia de manera preventiva. Recordar, es un paciente con trauma, sí, pero si ya lo tenemos estabilizado hemodinámicamente, ventilatoriamente, neurológicamente, pues ya nada más complementarle. Luego dicen, mis residentes dicen, doctora, ¿le ponemos omeprazol? ¿Le ponemos ondansetron? Sí, pónselo, el paciente lo va a requerir sí o sí. Hay que ponerle analgesia, lo que el paciente necesite y que esté indicado, lo debemos de utilizar, y más hablando de analgésicos. Analgesia regional. Bueno, ya les había dicho, otro de los grupos, nuevamente, sí o sí tenemos que utilizar un AINE. No hay vuelta de hoja en el pre, en el trans y en el post. Ya sabemos que utilizar los fármacos que le corresponde a nuestro paciente, utilizar la analgesia multimodal, incluida la analgesia regional. En terapia intensiva, ¿qué pasa? Pues bueno, ya sabemos que ahí lo ideal es que utilicemos opioides potentes, pero bueno, también las otras alternativas que ya conocemos. A algunos médicos, al menos en mi hospital, cuando es tórax o algunas extremidades, pues sí les gusta utilizar ya cuando está estable el paciente, cuando están fijados, cuando están ferulizados los huesos, utilizan analgesia regional o algunas infiltraciones. No a todos les gustan y no a todos les gusta dejar catéter, porque luego dicen, si yo no lo puse, yo no lo cuido, ¿no? Pero le quitan esa protección al paciente hablando de analgesia. Si tenemos la experiencia, pues bueno, ¿por qué no utilizarla? Y bueno, obviamente, pues estamos hablando que si utilizamos infiltraciones o bloqueos nerviosos, vamos a ahorrar algunos analgésicos. No olvidar que tenemos también fármacos adyuvantes para tratar el dolor, el que ustedes gusten y manden. Sin embargo, aquí sí les voy a decir algo. A veces siento que se está abusando del uso de la desmedetomidina. En paciente crítico controlado sí se puede utilizar. Paciente con trauma agudo no lo vamos a utilizar como adyuvante para analgesia, porque si llega y se une al receptor adrenérgico y el paciente me hace una bradicardia severa, no voy a tener manera de cómo revertir ese efecto, y los pacientes que caen en paro por uso indiscriminado de desmedetomidina son los que más trabajo cuesta sacar y reanimar. Entonces hay que tener cuidado. Opioides, pues lo que tengamos y el que mejor sepamos manejar y el que sea adecuado para nuestro paciente con trauma. Analgesia regional, si tenemos la experiencia y los aditamentos, pues bueno, ¿por qué no utilizarlo? Recordar que el paciente con trauma pues puede ser susceptible para cualquier parte del neuroeje, de las extremidades, para aplicar la analgesia regional. El trauma musculoesquelético, fíjense, pues Nisora lo recomienda muchísimo, para vertebral también. A veces en el analgesia en el neuroeje, pues está complicado si los pacientes no se pueden mover, si están intubados, si tienen sondas de pleurostomía, pero infiltraciones sí podemos utilizar. Aquí esto es de muchos bloqueos, bueno, de los todos que ustedes ya saben utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar? Los de plexo braquial, los femorales, los de fascia ilíaca, ciáticos, interfaciales, por ejemplo, cuando se hacen laparotomías o que se les deja, que se hacen grandes resecciones intestinales cuando son heridas por arma de fuego, por que los pican y se queda abdomen abierto, pues igual, ¿por qué no hacer infiltraciones faciales y demás? Y ya para terminar, recordar que también existe el manejo no farmacológico y que aunque algunos tienen grado de evidencia baja a moderada, muy poco, por ejemplo, los únicos que tenían un poco de evidencia alta es la realidad virtual y los TENS. Bueno, ¿por qué no utilizarla? Y ya para recordar nada más, para llevarnos a casa, recordar que el dolor en trauma es un problema infravalorado, que no lo hacemos de manera correcta, que debemos de utilizar guías clínicas que van a llevar a nuestro paciente a una óptima y temprana recuperación para que se pueda reincorporar a sus funciones lo más temprano que se pueda. Si no es igual que el accidente, por lo menos que se pueda recuperar. Y bueno, algo que siempre me gusta decir, que lo que estamos haciendo no es suficiente, pero a veces lo que tenemos disponible, pues no lo utilizamos. Y a veces lo que sí tenemos, pues no lo sabemos usar. Entonces hay que optimizar. Hay que optimizar. Y ustedes que tienen la oportunidad de estar en este hospital o en esta cadena, que tienen muchos recursos, pues hay que aprovecharlos. Muchas gracias.